Bienvenidos todos a este encuentro maravilloso de saberes titulado Tercera Jornada para el Intercambio de Experiencias Investigativas, Innovación y Educación. A continuación, les voy a presentar mi idea de tesis doctoral titulada Modelo didáctico innovador para la enseñanza de la historia local en el nivel de educación primaria, bajo la tutoría de la doctora Mirla Méndez y quien les habla como autora, la magíster Raiza Terán Spinetti. Inicio con el fundamento ontoepistémico, el estudio de la historia local en el área de ciencias sociales, ciudadanía e identidad son fundamentales para formar el sentido de pertenencia en nuestros educandos. Esa cosmovisión de todo lo que hace el hombre se ve impregnada en sus creencias, tradiciones y modos de vida. De allí que Sainz y Domínguez 2017, así como Lezama 2021, sostienen que la enseñanza de la historia tiene la urgente necesidad de transitar desde un modelo tradicional a un modelo didáctico innovador que deje aprendizajes socioculturales y significativos en los discentes, vinculando la teoría con la praxis docente. Ahora bien, es necesario reconocer esos acervos heredados valorando el patrimonio cultural inmaterial, definido por García 2008 como el conjunto de prácticas, representaciones, conocimientos que se reconocen como parte de un legado cultural. Ese conjunto de saberes, por su carácter inmaterial y efímero, se encuentra amenazado hoy día. Jiménez 2007 plantea que los estudiantes han desvalorizado las actividades históricas. El alumnado no reconoce la historia como una ciencia social, sino como un saber intrascendente que únicamente radica en memorizar efemérides, héroes patrios y lugares, además de ser sumergido en la ideologización política, desvirtuándose las aristas de las diversas ramas del conocimiento, tal como lo plantea Lezama 2021, que en la enseñanza de la historia se pretende reescribir una nueva historia dirigida a desarrollar ideologización política en los espacios escolares, y eso impide la verdadera emancipación del estudiante, así como la adquisición de conocimientos dirigidos a valorizar su verdadera identidad local. Por consiguiente, se requiere de un modelo didáctico innovador para el proceso de enseñanza de la historia local. De lo antes planteado surgen las siguientes interrogantes. Primero, ¿cuáles serán los saberes implementados por los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local desde la acción cimentada en el patrimonio cultural inmaterial en el nivel de educación primaria? Segundo, ¿qué estrategias didácticas se incorporarán en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local desde los saberes del patrimonio cultural inmaterial humano en el contexto educativo en el nivel de educación primaria? 3. ¿De qué manera ejecutar las acciones planificadas referente a la implementación de estrategias didácticas donde se incorpore en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local los saberes del patrimonio cultural humano en el contexto educativo del nivel de educación primaria? 4. ¿Cómo valorar los hallazgos de las acciones referente a la implementación de estrategias didácticas donde se incorpore en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local los saberes del patrimonio cultural inmaterial humano del contexto educativo en el nivel de educación primaria? Y quinto, cómo diseñar un modelo didáctico desde los hallazgos derivados de los resultados, generando una teoría desde la praxis del docente para la transformación del proceso de enseñanza de la historia local con la participación de todos los actores del quehacer educativo y comunitario, valorando los saberes del patrimonio cultural inmaterial humano en el nivel de educación primaria. De las anteriores interrogantes se derivan los siguientes propósitos de la investigación.
En el propósito general tenemos generar un modelo didáctico para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local en el nivel de educación primaria del municipio Araure del Estado Portuguesa. Como propósitos específicos, en primer lugar tenemos diagnosticar los saberes implementados por los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local desde la acción cimentada en el patrimonio cultural inmaterial en el nivel de educación primaria. Segundo, planear estrategias didácticas donde se incorporen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local los saberes del patrimonio cultural inmaterial humano del contexto educativo en el nivel de educación primaria. Como tercer propósito específico, ejecutar las acciones planificadas referente a la implementación de estrategias didácticas donde se incorpore en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local los saberes del patrimonio cultural inmaterial humano del contexto educativo en el nivel de educación primaria. Cuarto, valorar los hallazgos de las acciones referente a la implementación de estrategias didácticas donde se incorpore en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local los saberes del patrimonio cultural inmaterial humano del contexto educativo en el nivel de educación primaria. Y finalmente, como quinto propósito específico, diseñar un modelo didáctico desde los hallazgos derivados de los resultados, generando una teoría desde la praxis docente para la transformación del proceso de enseñanza y aprendizaje de la historia local, con la participación de todos los actores del quehacer educativo y comunitario, valorando los saberes del patrimonio cultural inmaterial humano del contexto educativo en el nivel de educación primaria. En cuanto a los fundamentos epistemológicos, se tiene como estudios previos nacionales Mendoza 2021 con su investigación titulada Competencias pedagógicas del docente en el área de las ciencias sociales, ciudadanía e identidad, una teorización desde la dimensión del currículo en la educación primaria, tesis doctoral para optar al grado de doctor en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. También se tiene a Montilla 2021 con su estudio titulado La cultura literaria y sus implicaciones en el hecho educativo, una aproximación fenomenológica al patrimonio cultural del imaginario campesino. También tesis doctoral de la Universidad de Carabobo. En cuanto a los estudios previos internacionales, Pérez Guilarte 2022, su estudio El patrimonio inmaterial y el paisaje como recursos didácticos, una investigación-acción a través del Camino de Santiago de la Universidad de Vigo en España. Asimismo, Chávez 2020, con su investigación Grupo de Discusión, Estrategia para cortar la distancia entre la teoría educativa y la praxis docente. Manqueros 2020, la profesionalización docente desde una visión racional crítica. Nevares 2020, Teoría educativa, el análisis de un enfoque en la investigación crítica. Y Aldana 2019, Análisis de la teoría para la educación de Wilfred Carr. Todas estas son tesis doctorales en ciencias para el aprendizaje de la Universidad de Durango, México, y están asociadas a mi investigación por cuanto aportan a la necesidad que tiene la teoría de vincularse con la praxis docente para la transformación de la realidad educativa. Seguidamente, en cuanto a las teorías pedagógicas, está la teoría sociohistórica de la enseñanza de Lev Vygotsky, 1982, la teoría pedagógica de Paulo Freire, 1984, y la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, de 1983. Y finalmente, los referentes teóricos, modelo didáctico según Mayorga y Madrid, 2010, Innovación educativa según Invernon 1996, Historia local según Vázquez 2008, Patrimonio cultural inmaterial de acuerdo a la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, la UNESCO 2003, y Enseñanza de la Historia según Bertrand, Wagner y Trautwein 2017.
Los fundamentos metodológicos son los siguientes. El escenario lo conforma la Unidad Educativa Nacional Bolivariana General Páez del municipio Araure del Estado Portuguesa, específicamente estudiantes del sexto grado. Los informantes clave, un estudiante, un docente y un patrimonio cultural humano. La naturaleza de la investigación se suscribe en el paradigma sociocrítico de acuerdo a Arnal y otros, 1992 y Nevares, 2020, bajo el enfoque cualitativo según Martínez 2000, y el diseño de investigación es el método de investigación-acción participativa de acuerdo a Rojas 2010, Carr 2002, Arnal 1992 y La Torre 2005, en el marco de la teoría crítica y práctica, donde el profesional vincula la teoría con la praxis para transformar la realidad educativa. Y eso a través de 4 fases. Primero, el diagnóstico. Segundo, la elaboración del plan de acción del modelo didáctico innovador. Tercero, la ejecución de ese plan. Cuarto, la evaluación. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, bueno, entre las técnicas se tiene la observación participante de WAS 1997 y la entrevista a profundidad de acuerdo a Taylor y Botgan 1986. Los instrumentos de recolección de datos son el registro de observación documental por Sierra 1999, el guión de entrevista según Arias 1999 y los documentos de imagen y sonido según Anderegg 2001. En cuanto a las técnicas de análisis de datos, está la categorización, la triangulación y el análisis de contenido. El análisis categorial es de acuerdo a Rojas 2010, la triangulación de fuentes o de datos de Denzin 1989 y su instrumento la matriz triangular según Vizquerra 1996. Y por supuesto el análisis de contenido según el modelo de Spragley 1980. Como reflexión final, considero que es nuestra responsabilidad llevar la educación venezolana a otro nivel y nuestras premisas deben ser que verdaderamente se emancipen a los educandos con estrategias didácticas innovadoras que contribuyan a desarrollar su pensamiento crítico, donde fluyan las distintas corrientes del pensamiento humano sin manipulaciones ideológicas y percepciones históricas erróneas. Y finalmente, que el docente no teorice desde sus meras percepciones de la realidad, sino que vaya más allá, involucrando su práctica con la teoría científica, para así dejar una huella que conlleve a la transformación de la realidad educativa, especialmente en el proceso de enseñanza de la historia local, desde la acción cimentada en el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad que está a punto de desaparecer. Muchas gracias por su atención.